Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana, espero que estén teniendo una semana de altos y bajos. A veces estamos acá, a veces estamos acá. Lo importante es poco a poco encontrar ese punto de equilibrio. No sé si se acuerdan de las tortugas de Nemo que decían eso, como súbete en la onda y mantengamos ese punto medio en el que no todo está muy bien ni todo está muy mal. Creo que es importante aprender a vivir en ambas, como se dice, sintonías. Les cuento que yo tuve una semana muy especial. Hubo un día que me levanté con el ánimo en el suelo, de esos días que uno siente que las cosas no fluyen, que las cosas no están bien. Eh, Ese día pude, digamos, tomármelo, y parte de ese día simplemente me acosté y cerré los ojos para pensar, no para pensar un poquito, no, definitivamente para no pensar, para dejar ir ciertos pensamientos que son, digamos, los que nos llevan a ese tipo de actitudes o que nos generan ciertas emociones. Y paradójicamente al día siguiente amanecí eufórica, amanecí con el ánimo en el cielo. Y como escribió Cortázar en Rayuela, Rayuela es un libro que yo se lo recomiendo. Para mí fue muy complejo leerlo, fue de esos libros que uno tiene que leer las páginas una y otra vez. Cortázar escribía que la vida es una constante entre querer apagarse y prenderse. Y creo que de eso se trata esto, de encontrar esos equilibrios y saber tomar lo mejor de uno y de otro. Como siempre, yo quiero contarles una historia. Yo creo que la experiencia es lo que nos da peso para hablar de lo que sentimos. Y este fue tal vez el momento de mi vida en el que yo comencé a reprimir mis emociones. Hace muchos años, yo tenía 13 o 14 años. Recuerdo muy bien que estaba sentada en la escalera, estaba llorando porque había terminado con mi novio, y mi mamá se sentó a mi lado y me preguntó qué había pasado. Entonces le conté y me dijo: Valentina, uno no llora por esas cosas. Digamos, no en ese tono, porque mi mamá pues como mucho más jocosa, pero me dijo: ay, uno no llora por eso. Yo qué creo hoy, creo hoy que mi mundo era muy pequeño, mi mundo se reducía a 14 años de vida, a un grupo pequeño de amigos, y tal vez un momento en el que las relaciones que nosotros comenzábamos a construir significaban todo. Era esa época en la que nosotros no queríamos estar con nuestros papás, sino que queríamos pasar todo el tiempo con nuestros amigos, porque eso era lo más importante. Al final, la mayor parte, digamos, de nuestra vida y de nuestro tiempo la pasábamos en el colegio con ellos. Ellos eran como esa segunda familia. Y el primer novio, digamos, o la primera novia en el caso de los hombres, o bueno, es con el que soñamos que nos vamos a casar. Uno obviamente idealiza una cantidad de cosas, entonces pues seguramente yo estaba muy triste en ese momento. Y hoy, cuando veo en perspectiva ese momento, sin culpar a mi mamá es mi mejor regalo, no yo el regalo de ella, sino ella es mi mejor regalo. Yo creo que tal vez haber llorado un poco más habría estado bien, o haber hablado un poco más de lo que estaba pasando, de por qué perder a alguien o romper una relación duele, por qué y cómo se deben hacer los duelos, y por qué los duelos no solo se hacen cuando alguien se muere, sino también cuando alguien se va de nuestras vidas. Y a veces lo tomamos muy a la ligera y creemos eso, que son inmadureces o que son simplemente apegos emocionales. Y pues pueden ser apegos emocionales, pero precisamente pues los apegos responden a costumbres que generamos los seres humanos, porque los seres humanos generamos eso, costumbres derivadas de rutinas, y las personas también se convierten en eso. Mi mamá es la séptima de 8 hijos. La verdad, yo no me imagino alguna de mis tías o a mi mamá llorando en el regazo de mi abuela, así como en una novela, porque había peleado con una amiga. Mientras alguno de mis tíos estaba seguramente jalándole el pelo a una de sus hermanas, el otro estaba en un árbol miqueando, como decimos en Colombia, y no sé, seguramente el otro corriendo. No creo, digamos, que mi abuela tuviera la capacidad de concentrarse en una sola persona y hacerle una terapia psicológica para que se calmara por lo que estaba sintiendo. Entonces creo que
digamos, no juzgo a mi mamá, simplemente entiendo de dónde viene y por qué ella es como es y por qué trataba las cosas como las trataba. Nosotros somos producto de una cultura que viene con unas tradiciones que determinan nuestras creencias y esas creencias determinan nuestro comportamiento. Sin embargo, creo que a medida que vamos creciendo, comenzamos a cuestionar con todo eso que veníamos. Una amiga mía me enseñó que lo importante es aprender a desaprender para reaprender. Y es como comenzamos a cuestionar todo eso con lo que veníamos, pues para integrar nuevas cosas a nuestra vida y pasar a tomar realmente lo que vale la pena y dejar lo que no suma nada a nuestras vidas. Creo que ese es el proceso tan importante. Esa represión de emociones en mis relaciones personales, aun siendo yo muy emocional para otras cosas, digamos como ponerme a llorar con cualquier película y llorar como una Magdalena, ha sido una constante en mi vida y ha sido uno de los grandes temas que yo he tenido que trabajar. A veces lloro mucho, creo que para evitar decir todo lo que siento, simplemente se me hace un taco aquí y no puedo hablar y simplemente lloro. Y otras veces simplemente no lloro creyendo que eso me hace fuerte. Y aunque el quiebre importante en mi vida fue hace unos meses, digamos que fue como cuando yo de verdad dije algo está pasando, yo llevaba muchos años buscando respuestas y llevaba muchos años buscando ayuda, muchos años sintiendo la necesidad de mirar en mi interior, ver qué estaba pasando en mi corazón y en mi razón. Y logré muchas veces tapar ese dolor con algún alivio pasajero. Algún libro nuevo, una fiesta, un plan de amigos, alguna reunión familiar, una nueva relación, unas vacaciones. Y entre esas muchas búsquedas, también busqué soluciones en diferentes tipos de terapias alternativas a un psicólogo. Tal vez el conducto ordinario debió ser ir donde un psicólogo. Incluso desde pequeña yo creo que, digamos, poder hablar con alguien que viera el panorama y continuara siendo objetivo, sin involucrar sus sentimientos o emociones en los juicios que emitiera, porque tal vez ese es el problema de hablar con los papás, que los papás pues sienten una necesidad de protegernos que los lleva a emitir juicios de cierta forma o en cierto sentido. Cuando yo era pequeña, los psicólogos no eran bien vistos o eran innecesarios. Recuerdo que en el colegio iban al psicólogo quienes tenían problemas académicos o problemas, digamos, de comportamiento, o había algún tipo de problemas entre sus padres, alguna separación. ¿Qué hice yo en todo este tiempo? Hice muchas cosas. Hice Reiki, reflexoterapia, yoga, piedras con energía, flores de X y de Y cosa. Leí otras cosas, me hice limpiezas con sal marina y con ruda. Entonces se mete uno al baño y por todos lados se pone sal marina pensando no sé en qué cosas y que por la espada de no sé qué. Fui a que me leyeran Los Ángeles, me hicieron constelaciones, regresiones, gotas, escribir y quemar los papeles, masajes. Y la verdad es que nada de eso tuvo efecto. Hubo incluso una que era como una acupuntura en las manos y se supone que, digamos, cada pinchazo que me hacían, la sangre que salía era como liberar una energía, una cosa así. Yo creo en Dios, pero creo también en eso de ayúdate que yo te ayudaré. No creo que simplemente sea rezarle a Dios, sino hacer lo que tenemos que hacer. Entonces creo que no basta simplemente con una oración. Yo no pretendo aquí profundizar en ninguna de estas técnicas. De nuevo, mi única potestad para decir lo que digo es mi experiencia, es lo que yo he vivido. Digamos, sería muy responsable en venir aquí a aconsejar algo. Yo solo quiero hablarles lo que me pasó a mí, que creo que nos ha pasado a muchos, pero nos cuesta mucho hablarlo. Yo creo que ninguna de esas terapias funcionan por una razón muy sencilla. Nuevamente quiero pedirle disculpas a alguien si en algún momento lo ofendo con esto. Yo creo que
ninguna de estas terapias funciona porque todas esas terapias se dedican a trabajar nuestro entorno, pero no nuestro interior. Cuando nuestro interior es donde nacen y crecen los errores y las limitaciones que nos llevan a estos puntos de quiebre. Desde las terapias que nos dicen que nuestro comportamiento está determinado por la herencia y por la carga de nuestros antepasados, hasta las terapias que culpan a personas a nuestro alrededor que nos están haciendo algo malo con o sin intención, porque digamos también he escuchado de eso, personas que por su energía nos hacen daño. Entonces lo que creo es que ninguna terapia se ocupó de hacerme corresponsable a mí. Yo no fui nunca corresponsable en esas terapias, ni de mi pasado, ni de mi presente, ni de mi futuro. Siempre otra persona estaba haciendo el trabajo por mí, siempre había una persona que me estaba limpiando o alejando lo negativo que había, o alejando a sus culpables, y yo seguía en el mundo sin asumir el papel activo que debo jugar yo en la elección de mi proyecto de vida. Entonces creo por eso que no funciona. Cuando yo les hablo que yo busqué esto mucho tiempo, les estoy hablando que lo busqué 5 o 6 años, estuve yo haciendo cosas así, digamos buscando una terapia en uno y otro lado, porque digamos muchos amigos también lo habían hecho, y la conclusión es esa: no funciona porque no trabajan sobre nosotros, sino que trabajan en nuestro entorno, seguir alimentando unos egos, orgullos y vanidades que no nos llevan a ningún lado. Solo una terapia que a mí me funcionó. Yo no le estoy haciendo publicidad a esta terapia, porque no es una terapia inventada por nadie. Yo estoy segura que es una terapia que no es terapia, que tal vez simplemente es algo que nació con nosotros los seres humanos, pero es algo que tal vez hemos ido olvidando en este afán de ir tapando y de aprender una cantidad de cosas nuevas que a veces nos lleva a olvidarnos de nuestros orígenes y de nuestra esencia. Solo una terapia que me ayudó a mí a mirar en mi interior, y fue la meditación. No es la meditación que creemos, que es sentarse con los pies cruzados, como en flor de loto creo que se llama, cerrar los ojos e intentar ver una vela ahí, en la oscuridad. Eso era lo que me habían dicho a mí que era la meditación. Yo por eso nunca lo había hecho, porque además yo soy muy hiperactiva, entonces me cuesta mucho quedarme quieta. Para mí hacer yoga es muy difícil porque siento que es muy lento y yo estoy, pues eso, soy hiperactiva. Entonces eso me decían a mí que era la meditación y por eso nunca la intenté. Y de la mano de una cita con el psicólogo, que sin darme cuenta abrió mi corazón y sacó tantos temas que yo no había querido tocar de mi vida, pues la meditación y el psicólogo para mí han sido la combinación perfecta. Yo aproveché las ventajas de la tecnología, que para eso existe, para mejorar nuestra vida y no para esclavizarnos, y empecé a usar el celular para lo que debería usarlo, en vez de estar pasándome el tiempo en redes sociales, pensando en unas vidas que nos obligan a ser perfectos y optimistas, vivir la vida al límite, cuando lo que deberíamos procurar es el equilibrio, es la tranquilidad, no excedernos ni pedirle más al cuerpo de lo que puede dar. Y hay muchas meditaciones. Yo les recomiendo una aplicación que se llama Headspace, que está para cualquier plataforma de celulares. Hay otra aplicación que se llama Calm, y en YouTube también pueden encontrar muchísimas meditaciones guiadas. Ambas aplicaciones tienen una sección que es gratuita y les aseguro que es más que suficiente para lo que se necesita para comenzar. Y en internet está todo, así que yo creo que no hacerlo es una excusa más para no querer encontrar ese punto de quiebre al que todos deberíamos, yo creo que llegar en algún momento de nuestras vidas, sin importar que tengamos, qué pena ser tan reiterativa, sin importar que tengamos 12, 15, 27, 30, 40, 50, 80 años. Creo que todo el mundo se merece eso, encontrar qué es lo que lo mueve y qué es lo que realmente quiere hacer en su vida. ¿De qué se tratan esas meditaciones guiadas? Esas meditaciones guiadas se tratan de controlar un poquito la mente, esa mente que nunca para. Alguien una vez me dijo que al mente le decían la loca de arriba,
que está todo el tiempo pensando y que nos obliga a estar todo el tiempo al 200%. Entonces, mientras vemos televisión estamos con el computador al lado, el celular en la mano en una conversación. Obviamente dentro del celular hay 5 aplicaciones abiertas. Mientras leemos estamos escuchando música. Mientras estamos haciendo deporte, entonces estamos leyendo noticias porque tenemos que estar informados todo el tiempo, porque además las noticias cambian a una velocidad, digamos, que excede nuestra capacidad, entonces tenemos que estar ahí conectados. Más la música, revisando redes sociales porque cada 5 minutos hay información nueva. Entonces lo que esas meditaciones buscan es, por un lado, acallar nuestro entorno para identificar cuáles son los pensamientos que nos abruman y enseñarnos de alguna forma a dejarlos ir, cuando no es momento de concentrarnos en ellos. Porque está bien que hay que ponerles atención, pero hay momentos para todo. Así me decía mi mamá cuando yo estaba muy cansona, me decía: Valentina, hay momentos para todo, esto es momento de quedarse quieta. Estas aplicaciones también y estas meditaciones guiadas nos ayudan, esos dolores que sentimos, identificarlos, por qué los sentimos, por quién los sentimos, y de alguna forma comenzar a sanar y a manejar esos dolores. Nos ayuda a identificar qué es lo realmente importante en nuestras vidas, a qué le estamos prestando más atención de la debida. Nos ayuda a identificar también cuáles son esas creencias negativas y limitantes. Digamos que por lo general son pensamientos con los cuales nosotros nos juzgamos, porque tengamos eso claro, somos nuestros mayores enemigos, somos quienes más fuertes se juzgan. Y cómo desafiar esos pensamientos negativos, aun cuando tengamos que asumir riesgos, para ser más compasivos con nosotros mismos, porque nos encanta ser compasivos con los demás, pero no con nosotros, que es con quien más deberíamos serlo. Nos ayuda a identificar cómo nos estamos hablando, cuál es ese monólogo interno con el que nos desportamos todos los días. Yo les voy a poner un ejemplo tan tonto como real. A mí me da hasta vergüenza a veces contar estas cosas porque ustedes pensarán que yo soy muy banal y muy vacía, pero esa es la realidad de yo por qué llegué a este punto. Yo comencé a usar faldas y vestidos hace 2 o 3 años, y antes de eso yo no las usaba porque desde que yo me despertaba, yo me miraba al espejo, me miraba las piernas y decía: ¿por qué tengo piernas de pollo? ¿Por qué son tan delgaditas? ¿Por qué son tan flacas? Y ese monólogo interno es lo que repetimos y lo que nos repetimos una y otra vez hasta que nos convencemos de eso. Yo hoy me pongo faldas y vestidos, no me importa si tengo piernas de pollo, si están blancas o delgadas, me las pongo porque me gustan. En el gimnasio intento hacer pierna porque pues así como uno ejercita la mente, también tiene que ejercitar el cuerpo. Pero ya me la pongo sin problema, sin pensar cómo se me están viendo las piernas, si son de pollo o no sé, o de algo más grueso que un pollo. Tomar la decisión de meditar es muy difícil, y no es difícil porque no tengamos el tiempo, porque esa siempre es la excusa: no, ¿cómo voy a sacar 10 minutos para meditar? Eso es mucho tiempo, tengo que cocinar o arreglar o lavar o trabajar, o tengo que ir a hacer esto, o tengo que ir a hacer lo otro. No sacamos el tiempo es porque meditar nos produce pavor, y nos produce pavor ver nuestro interior, sentir 1.000.000 de pensamientos cruzar sin detenerse. Ver los pensamientos y no ser capaz de controlarlos es muy complejo y da mucho susto. Y somos muy valientes para ayudar a los demás, porque somos los primeros que estamos ahí para dar consejos, pero somos muy cobardes para ayudarnos a nosotros mismos. Y por eso creo que una ayuda nunca cae mal. Un psicólogo, un psiquiatra, una persona que no tenga nada que ver con nuestro entorno y que emita juicios objetivos desde la experiencia y desde el conocimiento que tiene de cómo funciona el cerebro. Hoy tenemos como nunca la independencia para elegir dónde ir. Si eres papá o mamá, tal vez la capacidad de salirse un poco de esos estereotipos que hemos creado o de las creencias erradas que trae consigo nuestra sociedad. Y creo que está bien darle un espacio a los hijos para que se expresen.
Y cuando digo que los hijos se expresen, no estoy hablando de que hagan lo que se les dé la gana o de que los papás sean alcahuetas. Creo que hubo un momento en el que malinterpretamos las cosas y ahí fue donde prohibimos espacios que eran vitales para el desarrollo personal de las personas. Yo escribí este capítulo en el peor momento de mi crisis. Yo les conté a ustedes que yo había comenzado este proyecto más o menos hace unos 6 meses, pero solo hasta ahora me atreví a hacerlo. Y me atreví a hacerlo en el momento en el que sentí que no había salida y que había fracasado cuando yo solo tenía 27 años. Hoy tengo 28, no ha pasado mucho tiempo, pero no es posible que a los 27 años una persona sienta que ha fracasado cuando tiene todo por delante. Y esto que sentí yo a los 27 lo ha sentido gente a los 15 años. Personas que apenas están comenzando a vivir y que sienten que ya fracasaron, que ni siquiera se han dado ellos una oportunidad de eso, simplemente de vivir y de sentir todo lo que trae la vida, o sea, lo bueno y lo malo, pero todo lo lindo que es vivir eso. Yo no soy la única que ha sentido esto y por eso me atrevo a hablar lo que muchos no han querido hablar, a lo que le tenemos miedo por el que dirán y por una presión social que desde las 6 de la mañana nos dice que tenemos que sonreír, que tenemos que estar bañados y vivir la vida al límite, cuando a esa hora, a menos que tengamos que salir a trabajar, deberíamos estar o durmiendo o el que se quiera levantar a montar en bicicleta se levanta a montar en bicicleta. Para mí lo primero es levantarme a hacer un café, meditar haciéndole una masa para pandillucas a mi mamá o lavando los platos, porque también hay quienes dicen que ese es un buen momento para meditar. Y lo importante es entender que la meditación es lograr esos espacios en los que la mente se concentre en una sola cosa, en eso que amamos, en eso que nos llena de alegría y que nos llena de satisfacción. Estar montados en la bicicleta, pensando solamente en el camino o en las montañas o en qué pájaro va a aparecer o dónde va a comprar el próximo, se me olvidó, lo que comen los ciclistas, el próximo bocadillo. Entonces yo no soy la única que se encuentra en el mundo en esta encrucijada y se los digo en presente porque yo todos los días lucho no contra esto sino por esto. Yo lucho todos los días por mantener ese equilibrio o por encontrarlo, porque hay días que me cuesta mucho, por no sobresaltarme, por mesurarme, por aprender cuándo debo hablar y cuándo debo callar, sobreponernos a esos episodios de depresión o de tristeza, como lo quieran llamar, de inmadurez. No es difícil cuando buscamos ayuda y no es difícil cuando aprendemos a identificar emociones y aprendemos a manejarlas, porque ya llega un momento en el que sabemos cuándo nos va a dar y podemos luchar contra eso. Y eso solo se logra con la práctica. La práctica hace al maestro y la diferencia es que aquí no estamos cazando moscas, sino que estamos cazando pensamientos. Y esto es una frase de cajón, pero es una frase muy cierta, y es que todo está aquí dentro, todo está dentro del corazón y todo está aquí en la mente, en la razón. Se los he dicho los 3 capítulos anteriores, para mí corazón y razón siempre deben ir de la mano. Muchas gracias por haberme escuchado hoy, espero que hayan disfrutado este capítulo. Creo que tal vez fue un poquito más serio y un poquito tal vez como más analítico, digamos, de eso que pasa, de ese tipo de terapias donde buscamos ayuda, porque al final lo que hacemos siempre con esto es eso, buscar ayuda. Yo los invito a eso, a que se miren un poquito dentro, no busquen las soluciones afuera, porque las soluciones no están afuera, las soluciones solo están aquí en el corazón, y a veces nos gastamos una cantidad de tiempo, de dinero, desperdiciamos oportunidades, porque esto también nos lleva a desperdiciar muchas oportunidades y es mucho más barato de lo que creemos. Es simplemente darnos la oportunidad de pensar y de no pensar, la oportunidad de acallar nuestra mente, de darnos la oportunidad de aprender para desaprender y reaprender,
para reconocernos, para darle nombre a todo eso que hay adentro. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo sé que no es fácil, pero se lo reitero, yo siempre estoy al otro lado del teléfono. Para cualquier cosa me pueden mandar un mensaje. Para mí eso es realmente gratificante, poder ayudarle a alguien, así sea que se sienta escuchado. Los espero la próxima semana para que hablemos un poco sobre las recaídas, esas recaídas que poco a poco son más esporádicas, son menos dolorosas y más manejables. Les deseo un feliz fin de semana, o si escuchan esto entre semana, entonces un resto de feliz semana. Chao.